En el aire, Julián Denaro, nuestro economista de cabecera. Ahora sí. Avanti Versalieri. A este lo conozco. Hola Martín, hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, la verdad que después de Cerati, muy arriba, muy arriba. Bueno, lo que no están arriba son los números de Milei. 500 días de Milei, bajó el PBI 2%, la producción industrial bajó 15%, la inversión bajó como porcentaje del PBI del 18,6 a 15,8. Esto es un dato muy curioso, ¿no? Porque ellos dicen que lo que están haciendo, ya sabemos que es todo mentira, pero también hay que contestar con argumentos, ¿no es cierto? Que lo que están haciendo es para mejorar el futuro. Bueno, si es mejorar el futuro, lo que hay que hacer es justamente aumentar la inversión productiva, la inversión en bienes de capital, la inversión en desarrollo. Bueno, bajó del 18,6% del PBI al 15,8% del PBI. Es decir, hay un achicamiento de la inversión, que es lo que aumenta la capacidad productiva del mañana. Por lo tanto, estos números lo que muestran es que la capacidad productiva del mañana va a disminuir. Incluso un reporte actual de que la utilización de la capacidad instalada bajó del 67% al 58%. Las importaciones de bienes de capital, no las importaciones de uvas, tomates y carne, las importaciones de bienes de capital, que son las que se supone que tienen que aumentar para apuntalar el desarrollo, bajaron de 8.629 millones de dólares a 7.526 millones de dólares, es decir, se va reduciendo. Producción de automóviles bajó de 611.000 a 506.000, es casi un 10%, no, más de un 10%, casi un 20%. La construcción bajó un 20%, esto ya lo sabemos. El tipo de cambio minorista, el tipo de cambio venta minorista con Milei subió de 391 a 1.115. A ver de nuevo ese. El precio de la nafta se multiplicó por 4, la cantidad de carne consumida por persona bajó 10 kilos por persona, cemento bajó 25%, venta de alimentos en supermercados bajó 20%, turismo bajó 17%, inversión bajó 2%, y claro, como pusieron el tema de las empanadas, ¿no? Entonces, y como salí además la semana pasada con un fondo ahí monumental, les voy a contar que yo ahí me comí empanadas de lujo, pero de lujo, empanadas millonarias propiamente dichas, independientemente de la alusión al cuadro de fútbol, empanadas de alta calidad, 1.600 pesos cada una, Pero entonces acá vienen dos cuestiones. Una, ¿por qué yo comí una empanada de calidad a 1.600 pesos y en otros lugares está a 4.000 pesos? ¿Que el de 1.600 pesos no gana plata? Sí gana plata. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso pone el ojo en uno de los grandes problemas que tenemos en la Argentina, que es la enorme, la terrible, la sangrienta, también podríamos decir, ¿no? Apropiación de valor por parte de los grandes intermediarios, ¿no? Los grandes intermediarios, los grandes formadores de precios, que se quedan con la plata de los argentinos en las cadenas de producción, distribución y comercialización de todos nuestros bienes. Julián, por eso, sí. Te hago una pregunta de paso, y no sé si tendrá los datos, pero yo hace un año o dos o tres atrás leí que el promedio de los grandes supermercados, las grandes cadenas, no promedio, sino la cantidad de dinero que se llevaban era, por dinero invertido se llevaban el 8%, una cosa así, cuando en Europa se llevaban el 4% de su inversión. O sea, acá se ganan el doble que en Europa. ¿Puede ser así? Sí. Incluso puede ser un poquitito más. Yo, si vos me permitís
utilizar lo que tengo más o menos incorporado en la cabeza, estamos cerca de más del 10% es acá y menos del 3% es en Europa. O sea que la diferencia es aún mayor. Pero aunque sea lo que vos dijiste, digamos, suponiendo que sea con precisión lo que vos dijiste, que para el caso, en realidad estamos hablando de un concepto terrible que es como los grandes intermediarios, como decía, ¿no? Los grandes intermediarios se quedan con la guita de los argentinos. Pero eso ocurre, digamos, vos hablabas de los... Claro, encima se la llevan, ¿no? Claro, vos hablabas de los grandes supermercados, de las grandes cadenas de supermercados, que son apenas unos dentro del conjunto que yo dije, ¿no? Los grandes acopiadores, ¿no? Las cadenas de producción, los exportadores. Es decir, tenemos grandes intermediarios, consorcios exportadores son terribles, y además la enorme cantidad de plata que no le pagan al Estado en concepto de impuestos, ¿no? Que tiene que ver con una evasión fiscal y una elusión fiscal, que haría que todas las cuentas públicas estén en orden, pero no solo que tenemos un agrandamiento de la evasión, la elusión fiscal y el contrabando, sino que encima tenemos como presidente a un promotor de la evasión fiscal que dice que el evasor para él es un héroe porque zafa de la garra del Estado, ¿no? Y entonces, bueno, para terminar con el tema de las empanadas, ¿no? Yo les voy a decir 2 lugares en donde se come la docena de empanada a 6.000 pesos. Tomá. Bueno, uno es Venezuela. Y el otro es la Argentina del 2023. Ajá. En el 2023 con el Blue a 1.150, que estaba $5,60, sí, 5 dólares más o menos, ¿no? La docena de empanadas. Bueno, después vino la devaluación de Milei, bueno, después vino Milei, ¿no? Subió a diciembre del 2023 de 6.000 a 8.000, a enero del 2023 a 10.000, abril del 2024 12.000, abril del 2025 a las baratas, estoy hablando de la evolución de las baratas, ¿no? 22.000, que no significa no buenas. Como el ejemplo de que la empanada que yo me comí el domingo pasado, 1.600 pesos la unidad, mucho mejor que la que se comen Darín y el periodista que no me acuerdo ni el nombre. Bueno, claro, lo que pasa es que con el Blue a 1.150 pesos, con el mismo dólar Blue, la empanada se multiplicó por 4 en dólares. A ver cómo decís Blue, que me encantó. Dólar Blue. Blue. Medio rarito, Blue. Bueno, Como diría Trump. En el medio de todo esto, mientras algunos se enriquecen jugando al carry trade, claro, mira, hay un posteo que lo copié textual respecto al Garraham, ¿no? No, porque tenemos varios problemas. Quiero hablar de Garraham y después algo que directamente le contesta a Milei lo que dice respecto del capitalismo según él, ¿no? No voy a defender el capitalismo, pero sí voy a contraponerme a las palabras de Milei. El Garrahan es el mejor hospital de niños de Latinoamérica. Y decía el posteo, no importa si sos rico, pobre o clase media, si un nene tiene un problema de salud, lo llevas al hospital Garrahan, porque incluso las familias que pueden pagar una prepaga eligen ir ahí porque siempre tuvo la mejor calidad de atención, los mejores profesionales, los mejores equipos y los mejores tratamientos. Pero claro, los médicos hoy en día cobran menos de 800.000 pesos por mes, laburando 68 horas por semana, vale decir, redondeo, más de 10 horas por día, 6 días a la semana. Bueno, más de 200 profesionales ya renunciaron por esto. Hay hoy 500 camas que no pueden ser atendidas, ¿no? Y el presupuesto anual del Garraham, con los números que estaban en el presupuesto, es de 200.000 millones de pesos por año. Redondeémoslo en dólares para contraponerlo con la cantidad de guita que pierde el Banco Central, que perdió el Banco Central solamente para mantener el precio del dólar ficticio que tenemos, generando la mayor inflación en dólares de nuestra historia. El presupuesto del Garraham, ponele que no sea 200 millones de dólares. Ponele que para tener buenos sueldos y todo sea de 400 millones de dólares. Bueno, el Banco Central de la República Argentina
puso en los primeros meses de este año 700 millones de dólares para sostener este tipo de cambio fijo y generar la mayor inflación en dólares de nuestra historia. Es la mayor inflación en dólares de nuestra historia. Hay, frente a una consulta que le hacen a Milei en una entrevista, dice, bueno, pero ¿qué pasa con que tras la apertura importadora están cerrando sectores de la producción argentina? Y Milei contesté, bueno, ese es el capitalismo. El que no se adapta, y bueno, pierde, y entonces tendrá que dirigir el capital hacia otra actividad. El que no se adapta y no compite, pierde. Bueno, es así el capitalismo. Lo que es seguro es que todos vamos a comprar, si pasa eso es porque ganó la mejor calidad, el mejor precio, y entonces todos vamos a poder comprar mejor calidad a más bajo precio, ¿no? Lo cual obviamente desmiente absolutamente los números que expuse al inicio de esta columna, que tiene que ver con una contracción terrible del consumo. No es que la gente no consume las cosas caras, no consume porque no tiene plata. Y eso tiene que ver fundamentalmente con lo que acabo de decir, que es la mayor inflación en dólares de nuestra historia, es decir, dejando un dólar quieto, habiendo generado inflación en pesos. Entonces, los precios de todas las cosas en pesos aumentan, pero si el precio del dólar no aumenta, entonces eso significa que valen más en dólares. Y por eso, un país que hace un año y medio, era menos, hace un año, porque cambió el saldo de la balanza en julio del año pasado. Hasta hace un año y pico, era competitivo y tenía superávit comercial, superávit turístico, superávit energético, y además tenía, antes de que asuma Milei, un proyecto científico, tecnológico, de desarrollo, de innovación, con el ciclo satelital completo en el 2029, que de pronto nos olvidamos de hacer bien las cosas y pasamos de ser competitivos y el mejor país del mundo, pasamos a ser un país que no puede competir y que tenemos que importar camarones de Ecuador. Como yo le dije el otro día, preparé un pescado a la vasca, compré merluza, y cuando me voy miro la heladera, camarones Ecuador, dice cartelito. Entonces voy a pagar y le digo, che, qué tragedia, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos trayendo camarones de Ecuador? Tenemos miles de kilómetros rebalsantes de langostino y vos me ponés camarones de Ecuador. Y me dice algo que me dice, y no, porque son más gorditos. Ay, no te puedo creer. No es que son más gorditos, es que tenemos un gobierno que favorece el negocio de los importadores y que tiene como plan destruir la industria y el empleo de nuestro país. Y justamente lo que genera la apertura comercial con esta inflación en dólares es una pérdida de competitividad de todos los sectores productivos de nuestro país, que se traduce en el quiebre de la industria nacional. Y termino con esto. Y lo que me sorprende profundamente es que, digamos, uno puede pensar en los jóvenes más jóvenes que no vivieron otras experiencias de este modelo económico antes, como por ejemplo con Cavallo, ¿no? Con Menem y de la Rúa, con la convertibilidad, y que en vez de formación tuvieron deformación en la academia, ¿no? Es decir, donde les instalaron un conjunto de creencias totalmente falso, que no tiene nada que ver con la realidad, y entonces lo toman, como viene de la academia, ¿viste? Como viene de la academia, lo tomaron, ¿no? Pero ahora, gente de todas las edades que repite o que acepta, que avala las frases estas que pronuncié de Milei, realmente es algo que me atemoriza mucho. Y mientras Cavallo decía en una situación donde estaba con asfixia de dólares el país, me pone contento que la gente saque la plata del colchón y de las cajas de seguridad para volcarlas a las cuentas en los bancos, porque tienen confianza en nuestros bancos. Miren, por lo menos Cavallo te decía poner en el banco, después te la robó del banco, corralito, corralón, especificación asimétrica, después te la robó del banco, pero vos en ese momento no la estabas perdiendo, la estabas poniendo en el banco. Ahora lo que te dice Caputo es gastala.
lo que ahorraste, reconocido por Caputo, lo que ahorraste en los últimos 20 años, es decir, lo que ahorraste en gobiernos peronistas, con Néstor y con Cristina, eso, como ahora no te alcanza para morfar por el nivel de pobreza que este gobierno generó claramente, entonces gastala. O sea que es peor que Cavallo. Pues Cavallo de última te decía, bueno, ponela sacala del escondite que la tenés, ¿no? La gente escondió la plata después de la dictadura, la hiperinflación de Alfonsín, la escondió, o en cajas de seguridad, o en rincones de la casa, lo que llaman el colchón, entonces la volvió a poner el banco. Pero Cavallo por lo menos te decía poner el banco. Este te dice, gastala para poder morfar. Es el peor de los mundos. Estamos en este momento en el peor de los mundos. Así es. Ay, ay, ay. Muchas gracias, Julián Denaro. Un beso para todos. Feliz semana. Julián Denaro, nuestro economista de cabecera en la mañana de Juan Domingo.